Nosotros avanzamos con la apertura editorial que hacemos todos los lunes. Hoy me interesaba charlar de algo que comenzó la semana pasada en el editorial. Yo contaba esto de tener la extraña, la fea sensación de que se vienen las semanas más difíciles y que de alguna manera la clase política no está del todo preparada para lo que se viene, o por lo menos que en la oposición siguen jugando a la salvación individual. ¿Por qué digo la salvación individual? Bueno, porque básicamente lo que venimos viendo desde lo argumentativo, desde los planteos que se hacen en los medios de comunicación, es a dirigentes opositores que lo único que hacen es irse a los extremos, constantemente ante la duda el extremo. Digamos, si vamos a hablar de Vicentín es Venezuela, si vamos a hablar de la deuda ellos lo hubieran hecho mejor, si vamos a hablar de la situación sanitaria, del terrible recorte en materia de salud, es una infectadura. Bueno, hoy me propuse de alguna manera entender por qué la oposición apuesta, o por lo menos un sector de la oposición, comandado por el expresidente Mauricio Macri, apuesta a romper todo y juntar los pedazos. Es decir, la apuesta de que salga todo mal, ya sea desde lo económico o desde lo sanitario, para después juntar los pedazos y salvarse políticamente. Es muy particular lo que pasó con el gobierno de Macri. Pasaron 6 meses y prácticamente ya no se habla de lo que dejó Mauricio Macri, que ha sido realmente tierra arrasada. Y los propios funcionarios de Macri han saltado del otro lado del mostrador con absoluta impunidad y se ponen a dar consejos justo a aquellos que no han administrado muy bien las cosas. Y justo cuando... Insisto, estamos todos en el mismo bote y necesitamos salvarnos colectivamente. Acá no hay salvación individual. ¿O no será cosa que muchos de los funcionarios que vemos desfilar hoy, hablando con absoluta impunidad, necesitan de un caos sanitario, de un caos económico, para salvarse individualmente, para no hablar, para que no hablemos en definitiva del desastre que han dejado ellos y de lo que se les viene desde lo judicial? Sin persecución, ¿eh? Nosotros no vamos nunca jamás a levantar la bandera de la persecución y no vamos a hacer el periodismo carancho que vimos en los últimos 4 años. Ahora bien, los que cometieron delitos... Vamos a empezar. Me interesa escuchar primero a Alfredo Cornejo, a titular de la Unión Cívica Radical, para quien aparentemente hay pocos muertos en Argentina. Mira. Vamos a cumplir 100 días entonces de cuarentena. Y resulta que todavía no se sabe, a juzgar por las palabras del presidente, si hemos pasado, si el pico ya pasó, está atrás, o el pico está adelante. Es decir, que hemos entrado sin información y hemos obtenido como resultado concreto pocas muertes por COVID. Pocas muertes por COVID no quiere decir que pocas muertes por COVID, y hemos encontrado una economía deshecha. ¿Qué son pocas muertes por COVID? ¿Cuántas muertes son suficientes para decir que hay que atender el tema sanitario con urgencia? Ahora te voy a mostrar lo que pasa con aquellos países que priorizaron la economía en lugar de la salud y cómo les va en cuanto a las proyecciones económicas para este año. Pues seguramente les debe ir mucho mejor que a la Argentina. Vamos a ver, por ejemplo, un país que no tuvo pocas muertes por COVID, que tuvo muchísimas muertes por COVID, pero que tuvo pocas muertes, como dice Cornejo, por lo económico, si se quiere. Vamos a ver algunas imágenes de lo que es Brasil. Ahí tenés las fosas comunes, más de 50.000 muertos. Solo en las últimas 24 horas Brasil reportó 1.200 muertes, 1.200 fallecidos. Bueno, estas son las imágenes que no queremos ver indudablemente en Argentina. ¿Y por qué no queremos ver estas imágenes? Porque no queremos ver fosas comunes, porque no queremos ver cadáveres apilándose por doquier, porque no queremos ver un sistema sanitario colapsado. Estamos haciendo la cuarentena. ¿Es divertido hacer cuarentena? Y no. ¿Es divertido hacer 102 días de cuarentena? Bueno, no, claramente no. ¿A quién le puede causar gracia que una pyme tenga que cerrar, que alguien se quede sin laburo, que le paguen la mitad del sueldo? A nadie le puede causar gracia. Digo, es una cuestión de empatía. Ahora, justamente quienes gobernaron los últimos 4 años sin tener ninguna empatía y sin pandemia de por medio, destruyeron la economía, destruyeron el empleo. Te decían que el hambre era un invento de la iglesia y de la oposición. Cuando los pibes en los comedores cada vez eran más, cuando cada vez escuchábamos a más chicos decir que tenían problemas nutricionales, que ellos vengan a darte la receta para salvar la economía es realmente de mínima indignante, de mínima. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es romper un país y juntar los pedazos, ¿sí? Apostar a eso, ¿sí? Porque el costo político es 0 para algunos dirigentes de la oposición. El expresidente Mauricio Macri pidió a Alberto Fernández no tomar medidas drásticas que frenen la economía. Según trascendidos, no estaría de acuerdo con la paralización total del país, esto salió en el diario Perfil, y pidió seguir el modelo inglés. A ver si Gaby Terracini me puede ayudar a recordar
¿Cuál era el modelo inglés que sugería Macri el 21 de marzo de 2020, hace 3 meses, cuando teníamos 2 días de cuarentena nada más? Porque ahora la excusa es que la cuarentena estaba bien, pero que son muchos días. Bueno, cuando iba un día de cuarentena, Macri decía: Alberto, mirá el modelo inglés, 313.000 contagios, 43.659 muertos, y seguramente a la economía del Reino Unido le fue bárbaro, ¿o no? Bueno, 10,2% de proyección de caída del PBI. Me parece que no era el modelo inglés, ¿no? Pero después pasamos al modelo de Japón, al modelo de Taiwán, al de Uruguay, y así sucesivamente, hasta en algún momento encontrarle la vuelta argumentativamente. Claro, es muy fácil destruir, es muy fácil tirar piedras, es muy fácil querer desestabilizar en un momento tan sensible para el país como esto. Y la verdad es que los números los desmienten por todos lados, como los desmintieron durante los años que gobernaron. El problema es que acá estamos jugando con las muertes, estamos jugando con la vida de la gente, estamos jugando con la paciencia de la gente, estamos jugando con la sensibilidad de la gente, con el laburo de la gente. Y la verdad es que ya tuvieron mucho tiempo para joder y para jugar con la vida de todos nosotros. Y se la pasaron escuchando, y se la pasaron metiendo gente presa, y se la pasaron adornando supuestos periodistas que ahora nos venimos a enterar que era más agente de inteligencia que otra cosa. Jugaron con nuestras vidas todo el tiempo que quisieron. Aumentaron la pobreza, aumentaron el desempleo, nos llevaron al endeudamiento más grande desde el regreso de la democracia para acá, dejaron un país hecho pedazos, pero hecho pedazos. ¿Y qué hacen? Pasan del otro lado del mostrador y vuelven a tirar piedras, como si nada, como si no sucediera nada. ¿Y por qué tiran piedras? ¿Y por qué insisten tanto en generar este clima y esta falta de paciencia en la gente? Bueno, porque no tienen un solo logro. Porque si nos damos vuelta, tenemos que empezar a hablar de la reducción del presupuesto del Malbrán, de los 23 puntos del presupuesto de salud que quitaron. Tendríamos que hablar del enorme endeudamiento que no se ve traducido en un hospital, en una ruta, en una escuela. Tendríamos que hablar de los 3.000 jardines de infantes que nunca hicieron. Tendríamos que hablar en definitiva del país que no fue con Macri. Entonces es más fácil saltar de otro lado y decir que la pandemia es la responsable de todo, o mejor dicho, ni siquiera la pandemia. Que la cuarentena es la responsable de todo y que el gobierno se enamoró de la cuarentena y está haciendo una suerte de dictadura. Como si fuera gracioso realmente la situación que estamos viviendo y como si Alberto Fernández se levantara y dijera: sí, me encanta que el PBI caiga a 10 puntos en Argentina este año, me parece que nos va a ir bárbaro haciendo esto. No, bueno, claro que no. Es realmente increíble, pero además es increíble que pifiaron 4 años todo, pasan del otro lado del mostrador, siguen diciendo cualquier cosa. Los datos los refutan, porque te ponen el ejemplo del Reino Unido y a los 2 meses el Reino Unido es un desastre, y sin embargo siguen y siguen y van limando y limando y limando. Y en esto, como te decía, no hay solo políticos, también hay supuestos comunicadores. Me quiero detener un poco en eso. Y quiero hablar también de lo que se está descubriendo en la causa de espionaje ilegal. Y no quiero olvidarme también de aquellos que contribuyeron y mucho al desastre que tenemos hoy y que también apuestan a romper todo y a juntar los pedacitos. Porque ahora venimos a enterarnos que servicios de inteligencia producían un programa de televisión, por ejemplo. Y que un supuesto periodista, llamado Luis Majul, digo supuesto porque la verdad es que yo no hago periodismo de periodistas nunca jamás. Pero tampoco lo considero un periodista a alguien que le agradece a vecinos por conseguir grabaciones que en realidad se lo estaban pasando en los servicios de inteligencia, con los servicios de inteligencia riéndose incluso. Bueno, acá también hay gente que está apostando al caos para salvarse individualmente y para que no se hable de todo esto. Para que no se hable de lo que hicieron, de las apretadas, de cómo alguien se paraba delante de una cámara y decía: ¿por qué no va preso Josecito? ¿Qué está pasando que no va preso José o Juancito? ¿Se está durmiendo el juez? Aquellos que jugaron con la libertad de la gente durante mucho tiempo, y que es necesario decirlo, hoy también juntan pedacitos o buscan romper todo y juntar pedacitos para salvarse individualmente. Y distraen, y te dicen que se cortan las libertades individuales, y no tienen empatía por nada, no tienen empatía por la salvación colectiva, no tienen empatía por un país que realmente está necesitando ayuda, y que necesitamos la ayuda de todos nosotros, y que nos cuidemos todos nosotros para salvarnos. Vamos a escuchar, Gaby, a Patricia Bullrich hablando justamente de la cuarentena
y de tal vez la persona más prestigiosa en materia sanitaria que tenemos hoy en Argentina, Pedro Can. Mientras el mundo elogia el modelo argentino desde lo sanitario, Patricia Bullrich hace esto, mira. Si desde el mismo gobierno Pedro Can dice, si usted sale, usted busca el virus, no puede un especialista decir una cosa así, ¿entiende? No, porque entonces... No sé, claro, yo no lo sé, me imagino que Pedro Can sabe más que nosotros cómo funciona el virus, Pero no importa que sepa más, pero la frase que dice es una frase de índole, digamos, de generación de miedo, es casi terrorista. Casi terrorista Pedro Can, pero no, son una posición recontra responsable, la verdad. Y con esto no quiero irme para el otro lado, no quiero que esto sea, el gobierno está haciendo todo bien y la oposición es una miserable que tira piedras. Considero esto último y hay dirigentes que tienen actitudes extremadamente miserables e invito a todos y cada uno de los que están apareciendo en los tapes a venir cuando quieran a Conflicto de Intereses, es lo que más quiero, de hecho. No quiero decir que el gobierno está haciendo todo bien, de hecho el gobierno ha cometido un montón de errores. No se puede tardar 72 días, por ejemplo, en terminar de pagar la primer IFE. Me parece que no es válido. Y que es válido decirlo, y que es constructivo decirlo, y que me gustaría tener una oposición que se preocupara por ello. Ahora, los que cerraron 25.000 pymes, en vez de estar ayudando, viendo cómo hacer para cobrar la IFE, viendo qué sistema se puede implementar, cómo se da una mano desde el Estado, cómo se da algo. Lo que están diciendo es Venezuela, dictadura, autoritarismo, se pierden las instituciones, quieren abrir el Congreso, hay 3 diputados infectados por COVID que jugaron, algunos de ellos muy graciosamente, a la travesía por la democracia. Bueno, mirá, esta placa probablemente termine de desmentir muchos de los mitos respecto de la cuarentena, ¿verdad? De la cuarentena y de esta relación entre si vos cuidás lo sanitario, indudablemente se te descontrola la economía, cuando en realidad, mirá lo que pasa. Italia entró en una cuarentena recontra tardía. 34.744 fallecidos. Lo que ves a la derecha es la cantidad de muertos. Lo que tenés a la izquierda es la proyección de la caída del PBI para 2020 según el Fondo Monetario Internacional y la columna de la derecha según la Organización Mundial de la Salud. 12,8% de caída del PBI proyectado para Italia. España 12,8% también va a caer con 28.000 fallecidos. Te vas a México también. López Obrador alentando a la gente a salir a la calle y demás. 10,5% de caída proyectada del PBI, 26.000. Son estadios de fútbol enteros en cantidad de fallecidos. Es impresionante. Es terriblemente triste. ¿Y quién carajo se puede alegrar de que alguien pierda su laburo, que alguien no tenga para comer o que alguien la esté pasando muy mal por la cuarentena? Nadie se puede alegrar. Pero por supuesto que nadie se puede alegrar. Ahora, decirle a esa gente que porque no tiene para comer, tiene que salir a la calle a trabajar como si nada, pensando que no se va a contagiar, es delirante directamente. Es irresponsable, es delirante y es ser muy poco empático por sobre todas las cosas. Mirá Argentina, 9,9 se proyecta que va a caer el PBI argentino en 2020. Hoy tenés 1.200 fallecidos, es muchísimo igual, no importa. Pero la verdad es que no tiene... Yo prefiero caer 1 o 2 puntos más del PBI antes que estar contando y apilando muertos de a decenas de miles. Vamos a ver justamente la última placa que nos lleva a ver este otro país del que no se habla, ¿no? Este otro país que parece que era muy lejano. El país que nos dejaron, en definitiva, ¿no? Un país con 23 puntos menos de presupuesto en materia de salud, con una pobreza al 35,5, más de 40 puntos estimado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, con un desempleo que asumieron en 6% y ya está en 11%, 24.500 pymes que cerraron. Bueno, este es el país que nos quedó, ¿no? Y sobre esto hay que construir, y sobre esto hay que administrar una pandemia encima, sobre hospitales que nunca se abrieron, sobre escuelas que no se hicieron. Bueno, esta es la situación, esta es Argentina hoy. Y la verdad es que da mucha bronca la falta de sensibilidad de los últimos 4 años y la irresponsabilidad, la falta de sensibilidad, de empatía, de responsabilidad política de estos 7 meses también. Estuvimos